Bueno, este punto siguiente es, para mi opinión, uno de los más importantes junto con el punto. Mirad, los puntos más importantes de este tema son la primera, que eran las definiciones de las razones trigonométricas de un ángulo agudo. Esto es fundamental saberlo. Y este punto va a ser también fundamental, aunque aquí lo explica un poco mal. Bueno, mal, que lo explica... Yo lo voy a explicar un poco mejor, ¿bien? Y voy a insistir en cositas. Voy a ser un poco más pesado para que os quede mejor. Mirad, se llaman razones trigonométricas, lo ponemos, de cualquier ángulo. Ya no tiene por qué ser cualquier ángulo. Ya no tiene por qué ser agudo. Mirad, en este punto, vuelvo a ir ahí, dicen relaciones... No, perdón. Aquí. El punto 2 es relación trigonométrica en ángulos agudos. Agudos es menor de 90. Pues este punto ya no tengo que trabajar ángulos agudos solamente. Este es agudo. Agudo. Pues ya agudo no. Bueno, también. Pero no solo agudo, sino ya también puede ser un ángulo obtuso. Este. Mayor de 90 grados. Cualquiera. Vamos a resolver cualquiera. Y mirad, lo primero que os digo. Con la calculadora es muy sencillo. Por ejemplo, esto no lo pongáis en vuestro folio, que lo voy a poner, a ver, en aparte. Si yo quiero calcular, bueno, lo vamos a hacer. ¿Qué narices? Con la calculadora, lo voy a poner aquí, como una introducción. El seno de 32 grados, por ejemplo. Coseno y tangente, como está en D de sexagesimales, yo puedo coger y decir seno de 32, lo calculo y me lo da. La calculadora me lo da. Y yo lo puedo aproximar, lo voy a hacer hasta los... A ver cómo es uno más. Bueno, pues 92, venga, aproximo. Bien, la calculadora magnífica para eso. Ahora, si yo quiero calcular el seno, el coseno, la tangente, me da igual, de un ángulo más de 90, pues con calculadora genial, por ejemplo, el de 131 grados. Vale, pues cojo mi calculadora. ¿Esto es mayor de 90? Sí. Pues yo cojo mi calculadora y me dice que sale 0,7547. Vale. Bueno, pues con calculadora puedo calcular cualquier ángulo de una forma muy sencilla, dándole a dos teclas y me da el resultado. Bien, vale. Pero yo para eso tengo que saber por qué sale esas cosas y cómo se calcula sin calculadora. Mirad, la del ángulo agudo es muy sencillo, sin calculadora, porque yo lo que hacía es que yo tengo un ángulo agudo, por ejemplo el de 32, pues yo lo que hacía era, hacía así, rompía esto, ¡pum! Decía, pues mira, aquí tengo cateto, medía esto, cateto contiguo, no, opuesto, perdón, y la hipotenusa. Y yo decía, pues el seno cojo, lo mido con una regla, lo divido y me lo daba. ¿Bien? Con ángulos es muy fácil. Pero esto no me vale con ángulos más de... Este mide 131, pues más o menos así. Vamos a decir que es este. Ahora, ¿cómo lo hago? No me vale hacer esto y decir, pues hipotenusa, cateto opuesto. No. ¿Por qué no? Pues porque aquí no se llama hipotenusa, ni este tampoco, ni este tampoco, porque la hipotenusa es solo en triángulos rectángulos. Y un triángulo rectángulo no puede tener nunca un ángulo de 131. ¿Por qué? Pues porque 90 más 131 ya se pasa. Luego, no hay ningún triángulo rectángulo que tenga un ángulo de más de 90. Entonces, fuera. No puedo hacer lo que me decían aquí en mi libro. Esto. No puedo. ¿Por qué? Porque al ser un ángulo de más de 180, de 190, yo no tengo un triángulo rectángulo, no puedo aplicar esto. Entonces, y sí que existe, según mi calculadora, el seno de 131 sí existe. Bueno, pues atended que esto es muy interesante. ¿Cómo se hace? Pues mira, lo primero que voy a hacer es trabajar con eje de coordenadas. Es decir, cojo mi regla, vamos a coger una regla. Vamos a coger una regla. Esto sí es nuevo, esto sí que hay que apuntarlo. Esto de aquí arriba a lo mejor no, porque era un poco la demostración para situaros. Repito,
los ángulos de menor de 90 sí lo puedo calcular tanto con calculadora como con eso de cateto opuesto partido de hipotenusa, ¿bien? Pero en ángulos mayores de 90 no, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es primero trazar un eje de coordenadas, ¿bien? Que para eso está. Tiene que ser perpendicular, luego imaginaros que esto es perpendicular. Que hay un ángulo de 90 aquí. Eje de coordenadas X e Y. Eso os acordáis, ¿no? Cojo mi compás. Mido un decímetro, un centímetro, un lo que sea. Y yo hago así. Pincho en el medio y trazo esto así. Vean. Ya tengo... ¿Con qué medida he cogido esto? En un principio, la que os dé la gana. Pero yo voy a decir que esto mide 1, ¿vale? De aquí a aquí y de aquí a aquí, 1, un algo. 1. Bien, un decímetro, un centímetro, un metro, un milímetro, 1. Una unidad, la unidad, 1, sin dimensión. 1. ¿Por qué voy a coger 1 de tamaño? Ahora os explicaré por qué. Esta circunferencia se llama circunferencia goniométrica. Circunferencia goniométrica. Es aquella que tiene de centro el origen de coordenada, es decir, el 0, 0, tiene de centro el 0, 0. ¿Veis que está en el 0, 0? ¿Qué punto es ese? El 0, 0, ¿sí? Tiene el centro en el 0, 0, en el centro de coordenada, se llama... vale, no sé si lo pone por aquí. Bien. Y de radio, 1. Muy importante, esto y esto. Es decir, con lápiz, y luego lo voy a borrar porque si no luego lo voy a guardear. A ver, repito. Esto de aquí mide 1. Y el punto central es el 0, 0. He cogido 1 y he cogido y lo he trazado desde el punto 0, 0. ¿Vale? Bueno, pues una vez que tengo esa circunferencia que es importantísima para la trigonometría, se llama, aquí lo ponéis, circunferencia goniométrica. Bien, pues vamos a trazar el ángulo que os dé la gana y vamos a empezar agudo. Bien, agudo. De nuevo. Por ejemplo, voy a trazar este. ¿Veis que es agudo? ¿Por qué? Porque es agudo. Porque mide menos de 90 grados. 90 grados sería de aquí a aquí, el rectángulo, ¿no? Pues este, ¿cuánto mide? Menos de 90. Y aquí hay un punto donde se corta. El lado del ángulo, ¿vale? Porque este es el lado 1, un lado. Y el otro lado lo hemos proyectado y ha llegado ahí. Vale, pues, ¿qué voy a hacer para las razones trigonométricas? Yo voy a coger y voy a trazar una perpendicular. Esto es lo que estábamos haciendo antes, ¿eh? De tal forma que aquí sale un ángulo recto. ¿Vale? Eso es lo que hacíamos con un ángulo agudo. Hacíamos así y yo tenía el ángulo y... Vale. Pues mirad lo que resulta aquí, lo que ocurre aquí con ese ángulo. ¿Cuál es el seno? Bueno, no, lo primero. ¿Qué coordenadas tiene este punto en el eje de coordenadas? Pues mira, le vamos a llamar, por ejemplo, A y B. ¿Le llamamos A y B o X, Y? Bueno, a ver si eso lo explico mejor, que no es tan fácil. Una goma y vamos a seguir. Mirad, quito lo del 1, por eso dije que iba a quitar el 1 y iba a hacer en lápiz, porque el 1 es todo esto. Pero a mí lo que me interesa es que coordenadas de este punto, las coordenadas de este punto en el eje de coordenadas, es lo que mide esto de aquí, ¿no? Que le voy a llamar X, y lo que mide, si yo lo proyecto, si lo único que estoy haciendo es las coordenadas Y, hasta aquí, lo que mide esto. ¿Sí o no? Esas coordenadas, que le voy a llamar X minúscula y minúscula, estas son mayúsculas, que son los ejes de coordenada. No confundáis con esta X, esta X. Esta X es el eje de coordenadas y esto es el valor X pequeñita. Esta es la X minúscula y esta es la Y minúscula. Esta es la mayúscula, Bien, pues esta coordenada, eso pasa en cualquier punto. Cualquier punto de aquí, si yo pongo este punto,
aquí fuera, ¿vale? Aunque sea fuera. Sus coordenadas son proyecto, proyecto, y digo, lo que mide esto es la coordenada primera y lo que mide esto es la coordenada segunda. Esa es la definición de coordenadas de un punto en el plano. ¿Bien? Bueno, pues ya tengo X e Y. Bueno, ¿qué era el seno del ángulo alfa de mi ejemplo? ¿Cuánto valía el seno? Por definición, me vuelvo a venir aquí. ¿Por qué? Porque tengo un ángulo agudo. ¿Bien? ¿Tengo un ángulo agudo? Sí, alfa es agudo, es más pequeño de 90. Luego me vengo aquí y decía que el seno era el cateto opuesto partido de la hipotenusa, ¿no? Cateto opuesto, lo vamos a poner, cateto opuesto partido hipotenusa. Esa es la definición. Hasta ahí no hemos hecho nada nuevo. Bien. Y ahora digo, cateto opuesto partido hipotenusa. Pues cateto opuesto, ¿cuánto mide el cateto opuesto? Ah, pues el cateto opuesto mide esto. Y eso es la coordenada I. ¿Sí? ¿Y la hipotenusa? ¿Cuánto mide la hipotenusa? La hipotenusa mide, si este es el cateto opuesto, esta es la hipotenusa. ¿Cuánto mide la hipotenusa? ¡Ey! Si esto es un radio de la circunferencia. Si es el radio de la circunferencia, esto mide 1. ¿Por qué era de radio 1? ¿No era de radio 1? Sí, pues 1. ¿Por qué he hecho, mirad aquí, por qué he hecho de radio 1 y por qué le llamo gonométrica a esta circunferencia especial? Porque mirad ahora, I partido 1, ¿cuánto da? Y. Luego, ¿cuánto vale el seno de alfa? Y. Y. ¿Y qué es esto? Esto es la segunda coordenada del punto de corte de este punto, X si le voy a más, X, Y. Ese punto, que le voy a llamar P de punto. Pues la segunda coordenada del punto, la Y pequeñita, resulta que es el seno del ángulo. Vale. ¿Qué es el coseno? Pues el coseno de ángulo es cateto contiguo, ¿no? Esta es la definición, cateto contiguo partido hipotenusa. Ah, ¿y qué es el cateto contiguo? El cateto contiguo es de alfa, es X, ¿sí? X minúscula. X. Y la hipotenusa, 1 de nuevo. ¿Por qué? Porque es el radio de la circunferencia. La he cogido a posta con eso. Pues esta es la primera coordenada del punto P. De este punto. Luego las coordenadas Y corresponde al seno y la coordenada primera corresponde al coseno. Perfecto. Pues así es como vamos a definir a partir de ahora lo que es el seno y el coseno de cualquier ángulo. Lo voy a poner aquí. Lo vamos a poner. Definición. Definición. El seno. El seno. Pero ahora no de alfa. Ahora veremos que eso se puede hacer también con un ángulo mayor. Ahora lo veremos. El seno de un ángulo alfa, de un ángulo, va a ser igual. Es igual a la segunda coordenada del punto en el que se corta, el lado del ángulo, este lado, con la circunferencia goniométrica. Circunferencia goniométrica. Esta es interesante, ¿eh? No sé si lo había entendido, lo voy a volver a explicar luego o poner el vídeo de nuevo, es tan fácil. Métrica. Bien, ese es el seno. ¿Y el coseno? Pues el coseno de un ángulo va a ser igual, es igual a la primera coordenada del punto en el que se corta el lado del ángulo. Ahora explico una cosa porque no está bien del todo. Con la circunferencia goniométrica. Goniométrica.
¿Y qué será la tangente? Ahora explico lo que es la tangente. Seno, coseno. Bien, aquí voy a pararme un segundo. Ensucia. Voy a coger un folio en sucio y voy a pararme un segundo para que lo entendáis de nuevo. Bien. Un ángulo, por ejemplo, el de 22 y ahora luego me iré a los más grandes, a ángulos, sigo haciendo ángulos agudos, ¿eh? Pero ya pasaré, vamos a ir poco a poco. Bien, yo para el ángulo de 22, para calcular el seno del ángulo y el coseno del ángulo, lo que hago es lo siguiente. Lo voy a hacer en sucio, guarrete. Cojo mi eje de coordenadas cartesianas. Pinto una circunferencia goniométrica, es decir, que el radio vale 1. ¿Vean? Vale 1. ¿Un qué? Pues un centímetro, un decímetro, un metro, sin dimensión. 1. Cojo el ángulo, con mi transportador de ángulos, cojo el ángulo de 22. ¿Lo veis? 22, lo mido y lo hago. ¿Y dónde corta? Este ángulo, empezando a eso es lo que yo estaba diciendo, que aquí no he dicho, en la definición no he dicho que uno de los lados está sobre el eje 0x, es decir, sobre este eje. Bueno, pero no hace falta decirlo, lo damos por convencido o por pensado. Y ahora lo que hago es que este punto tiene coordenada x, y, es decir, yo sé sus coordenadas. ¿Cómo lo mido? Cojo mi regla, lo mido, ¿eh? En este caso lo mido y lo mido. Y digo, ese punto, yo ya sé que el seno del ángulo de 22 grados es la coordenada y, esa. Y el coseno de 22 grados es la coordenada x. Ya está. Fácil. Facilísimo. Bien. Eso mismo va a ocurrir con cualquier ángulo. Atención. Cualquier ángulo. Ahora empezamos lo de cualquier ángulo. Es decir, de nuevo, imaginaos esto en sucio. Que ahora alfa no es 22. Que es 125, por ejemplo. 125 ya no es agudo, ya es mayor de 90 grados. Luego no es agudo, es un ángulo cualquiera. Vale. Pues ahora cojo y voy a calcular el seno y el coseno. Pues es igual. Cojo mi eje de coordenadas cartesiano, x e y, con la regla. Hago mi circunferencia goniométrica. Lo estoy haciendo guarrete, pero se hace con compás. Con mi circunferencia goniométrica. ¿Con qué? Con lado 1, digo, con radio 1. Ojo, mido una unidad. Trazo con el primer lado del ángulo, es decir, ese ángulo es este, ¿no? Más o menos. Pues con mi transportador de ángulos, mido desde el centro hasta aquí como ángulo C, como uno de los lados, este sería uno de los lados, y el otro ángulo lo pongo sobre el otro. Más o menos llegáis, imaginaos que llegáis. Mido con mi transportador de ángulos 125. Es más, lo voy a hacer, hombre, para que veáis que... Es que parece que lo estoy haciendo muy guarrete, pero es para no detenernos. A ver, veréis cómo cae más o menos ahí o más corto. Mirad. Digo, 0, 0. C vértice y 0. Pues 125. Bueno, en lugar de ahí cae aquí. Entre 20 y 30. Bueno, pues hubiese hecho esto. Muy parecido, ¿eh? Yo lo que estoy haciendo guarrete. Bien. Pues este punto de aquí, yo puedo medir sus coordenadas. Las coordenadas de ese punto, atención, son las coordenadas de ese punto aquí. ¿Cómo se medían las coordenadas x, y? Pues hacíamos así, ¿sí o no? Y decíamos, esto es la x, esto es la y pequeña. Y sus coordenadas eran x pequeña y y, ¿sí o no? ¿Os acordáis de eso, no? Bien, pues mirad, el seno de 125 grados hemos dicho que es la segunda coordenada. Pues la segunda coordenada entre x y es y. Y el coseno de 125 es la primera coordenada, luego x. Y punto, así de fácil. Ya está, yo mido y lo que salga. Bien, ¿hasta ahí bien? ¿Lo hemos entendido? Bien, pues esa es la definición de seno y el coseno. Bueno, pues vamos a seguir ahora con la tangente. Mira, la tangente es un poco... seguimos con ángulos agudos todavía. Todavía estamos con un ángulo agudo. Con este, agudo. Voy a hacer la tangente. Hombre, pues cojo la tangente, hago un eje de coordenadas,
que sea perpendicular, atención a eso, que si no, no sale bien. Imaginaos que es perpendiculares, X, Y. Cojo mi circunferencia goniométrica de 1, imaginar 1, y vaya a decir, eso no mide 1, 1. Imaginaros que esto mide 1. No me hace falta en matemáticas que sea, esto mide 1. ¿Un qué? 1. Ya está, 1 de radio. Bien, y está en el centro. Y ahora digo, si lo queréis hacer con un decímetro, lo hacéis con un decímetro. Es decir, con un decímetro sería esto. De radio, bueno, va a salir mucho. Pues si queréis un centímetro, hacéis un centímetro, hacéis así y lo medís. Y lo comprobáis si queréis. Que por cierto, tiene mucho que ver con el ejercicio que hicimos. A ver si os acordáis. Con este ejercicio. A ver, ¿dónde estaba ese ejercicio? Tiene mucho que ver con este, ¿eh? Tiene que ver todo. Pero bueno. Bueno, ya tengo eso. Y ahora, ¿cómo trazo? Teníamos el ángulo, a ver, recordar. Tenemos el ángulo de 32. Ese. Pues de nuevo, yo lo mido. Imaginaros que es así. 32 grados. Ahí está. He cogido mi de este y lo he medido. Lo he medido, que no va a ser cierto porque creo que lo he hecho muy pequeño. Pero bueno, a ver. 32, a ver. Ah, pues no está mal, ¿eh? No está mal, mirad. Más o menos. 30, 32, más o menos, ¿eh? Bueno, ahí tengo el de 32. Ese punto tiene de coordenadas X, Y minúsculas. Le he llamado P. Lo voy a poner aquí. P. Bueno, pues vamos a hacer lo siguiente. En lugar de hacer el ángulo este aquí, es decir, para abajo, que es lo que he hecho antes, no he hecho antes eso, mirad, lo he bajado aquí. No lo voy a hacer así. Lo voy a hacer con una tangente, por eso se llama perpendicular, que pase de forma tangencial, de ahí viene la palabra tangente. Es decir, este ángulo es de 90. Y este. He sacado una paralela a este lado. ¿Bien? Y voy a prolongar este lado, en lugar de que se quede en la circunferencia goniométrica, lo voy a pasar aquí, a esa recta. Pues mirad, se forma otro triángulo rectángulo, ¿sí o no? Lo voy a pintar de azul. Este y ese. Y otro triángulo rectángulo, el pequeñito y el grande. El pequeñito me sirve para la coordenada X, Y y el seno y el coseno. Pues mirad ahora. ¿Os acordáis en el ejercicio este de aquí? Es interesantísimo. ¿Veis ¿Veis este triángulo? Bien, pues eso es lo que he hecho aquí. Si lo veis, ¿no? Este triangulito pequeño y el triangulito grande. Es eso, es esto. Y acordaros, esto medía 1. ¿Acordáis que esto medía 1? De hecho, eran 10 decímetros. ¿Dónde está? Un decímetro, ¿lo veis? ¿Lo veis? Luego, tiene mucha relación. De hecho, ese ejercicio es a continuación de esto. Pues mirad lo que ocurre ahora. ¿Os acordáis que las relaciones trigonométricas no dependían del tamaño del triángulo, solamente del ángulo? De este ángulo, del tamaño del ángulo. Bien, pues vamos a definir, en lugar de con el triángulo este pequeñito, en el grande. Bien, vamos a definir el seno y el coseno. No, la tangente. La tangente del ángulo alfa, de 32, es igual a cateto opuesto, ¿lo veis? Es la definición. Cateto opuesto, partido si es la tangente, cateto opuesto, partido cateto contiguo. Cateto contiguo. Mirad ahora. ¿Qué es el cateto opuesto? El cateto opuesto es lo que mide esto. Que le voy a llamar Z, por ejemplo. Z. ¿Y cuánto mide el cateto contiguo? ¿Alguien me lo puede decir? Pues mirad, esto lo vamos a hacer en un vídeo para que lo entendáis mejor. En el vídeo llamada mejor. Esto, ¿cuánto mide? Ah, pero si es igual al radio. Si esto es el radio, esto vale 1. Pues 1, es decir, Z partido 1. Z partido 1. Ah, pues Z.
Pues mirad, se define la tangente, ya lo tengo, la tangente del el ángulo alfa se va a definir como la longitud del corte de la perpendicular, mirad, del lado este, en lugar de dejarlo en la gonométrica, lo prolongo hasta la perpendicular que pasa por este punto, el 1, 0. Y eso va a ser la tangente, la definición de la tangente. Bien, eso está más o menos explicado por aquí. Más o menos. ¿Veis que este dibujito es muy parecido al mío? Muy parecido. Le llama P' y T. Aquí le llama P y A. Bueno, aquí también está bien, ¿no? Aquí lo define como P' T, es decir, como este tamaño. Vale, si queréis mirad esto también, pero yo creo que ha quedado más o menos claro. Repito, el seno. El seno es de cualquier ángulo, yo lo prolongo, corto con la gonométrica y digo, la coordenada Y, la coordenada, segunda coordenada del punto es el coseno. Y la primera, no, perdón, el seno. Y la primera coordenada, el coseno. Ya está definido. Y ahora, si yo lo prolongo y corto a la perpendicular, lo que el tamaño ese va a ser la tangente del ángulo. Ya está. Bien. Y vaya a decir, vaya lío que acaba de hacer para definir una cosa que ya lo habíamos definido, que era el seno, el coseno, la tangente, pues con cateto opuesto, partido de hipotenusa, cateto contiguo, partido de hipotenusa, o cateto contiguo, opuesto, partido de cateto contiguo. Y ahora, ¿por qué ese lío de la circunferencia gonométrica, de que si la coordenada primera, coordenada segunda, este tamaño tan raro de longitud, ¿por qué eso? Pues mirad, eso es porque yo para el seno y el coseno de un ángulo agudo voy a usar generalmente esta definición, porque es sencilla. Pero para un ángulo, y ahora lo vais a entender, de más de 90 grados, yo como no puedo hacerlo así, lo voy a hacer así. Por ejemplo, el de 135. Alfa. Bien. ¿Cómo calculo el seno, el coseno y la tangente? Pues, mirad qué sencillo. Trazo esto. Un eje de coordenadas cartesianas. X mayúscula, Y mayúscula. Cojo mi compás. Bien. Cojo un decímetro, un centímetro, un metro, me da igual. Bien. Cojo, ya tengo la circunferencia gonométrica de radio 1, recuerdo. Cojo mi transportador de ángulos y mido 135 desde este sería uno de los lados del ángulo. Y digo, centro, a ver si lo veis bien, centro y 0. Y cojo 135, pues 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 135. En mitad, entre el 40. Si lo queréis lo hago aquí, que es lo mismo. Y ahora digo, 1, esas dos cosas. Bien. Y ahora digo, el ángulo ya lo he pintado, que es el de 135 grados. ¿Veis? De aquí hasta allí, 135 grados. Y ahora hago lo siguiente, que es muy interesante. Este punto, que es el punto donde se corta este lado del ángulo, y la circunferencia gonométrica le llamo P. Y cojo XY, que yo lo puedo medir. Yo hago así, pum, hago esto y hago esto. Y esas son sus coordenadas, ¿no? Respecto al eje X y el Y. Este es el X y este es el Y, ¿sí o no? Esas son las coordenadas X, Y. Lo que pasa es que ahora es negativa, porque de aquí para acá era negativo y de aquí para acá positivo. Bien, pues ya tengo lo que mide esto y lo que mide esto. Son las coordenadas de este punto, ¿sí? Pues mirad, el seno de 135 grados va a ser la coordenada Y. Esto, yo lo cojo, lo puedo medir. Coseno de 135 va a ser lo que mide la X. Vale, pues yo mido. Y la tangente, atención aquí, de 135, no se puede hacer aquí, se va a hacer aquí, en el otro cuadrante. Yo hago una perpendicular paralela a esta y perpendicular a esa, la trazo, voy a hacer el lápiz. Haciéndolo bien, que lo estoy haciendo todo a mano alzada, que no queda bien. Y este lado prolongado corta aquí, pues lo que mide esto, que le voy a llamar Z,
pues es la tangente. Lo que mide esto. Cojo mi regla, lo mido y es z. Ya está. Y ya tendría el seno y el coseno de este ángulo que hasta ahora no habíamos podido hacer. Pero eso pasa con el de 135, eso pasa con el de más de 180, que sería este. No pintéis, pero ahora si yo lo quiero, el de 210, que pasa por aquí, pues yo hago esto, ¿vale? Ya es lo mismo, ¿eh? X, Y, este de 210, ¿no? Grados. Pues yo hago esto y digo, ¿dónde corta el P? X e Y. Pues la coordenada segunda es el seno, la coordenada primera es el coseno y la tangente hago esto y lo que mide eso, pero ahora sería negativa. ¿Por qué? Porque va hacia abajo. Para arriba positiva, hacia abajo negativa. Pues X, Y, X y Z. Pues esas coordenadas de ese punto. Es decir, trabajando con coordenadas en un eje cartesiano de Descartes, lo que hacemos es calcular el seno y el coseno de cualquier ángulo. Incluso, mirad, uno de más de 180, de 270, por ejemplo este, también puedo calcularlo. ¿Cómo? Pues de nuevo, este punto que está aquí, calculo sus coordenadas, X e Y, la X positiva, la Y negativa porque va hacia abajo, y el seno es la Y, coseno es la X, y la tangente hago esto, mido a dónde se ha cortado aquí, y esto de aquí es la tangente, en este caso negativa porque va hacia abajo. Si fuera hacia arriba positiva, si va hacia abajo negativa. Y así puedo calcular lo que me dé la gana sin la calculadora. Luego vamos a hacer un ejemplo cuando estemos juntos y hacemos la videollamada. Voy a hacer un ejemplo pintándolo perfecto, con regla, midiendo un decímetro, ¿vale? Etcétera. Y lo vais a entender perfectamente. Bueno, pues una vez definido eso, que viene aquí más o menos explicado, bien, pues ya hemos dado eso. Pues aquí no me han dado ningún ejercicio porque lo he mandado de aquí. Mirad, en el siguiente vídeo voy a explicar entonces en cada cuadrante qué relación tiene con los ángulos, es esto por un lado, y también voy a explicar el signo, que eso viene aquí, según el cuadrante en el que está. ¿Bien?